Le aprecio mucho al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que me haya aceptado esta llamada. Esteban, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ha habido mucha discusión con el anuncio que hiciste de que el 1 de junio volvían a clase los niños. Así es, hay una autoridad que es el Consejo de Salubridad General, que es la que determina pues todas las medidas que debe de seguir el gobierno federal y en general toda la población. Nosotros en ese sentido no tomamos ninguna decisión, sino que son ellos los que nos dicen cuándo es prudente iniciar las clases, y así fue. El 1 de junio es la fecha, y como dijo el subsecretario López-Gatell, sí y solo sí la gente pues respeta todas las medidas de distanciamiento social, la curva epidemiológica se achata y hay las condiciones para regresar. Y como él mismo lo ha dicho, y creo que incluso en tu programa ayer lo dijo, pues es una fecha referencial que lo primero es la salud y después pues sería constatar que esa es la fecha definitiva. Nosotros estamos preparados para regresar, pero estamos siempre atentos a la disposición de la autoridad sanitaria. Mire, vamos a escuchar lo que me dijo ayer el doctor López-Gatell, ¿sí? Sí. Esteban. Es el doctor López-Gatell ayer cuando me dijo que esta es una fecha referencial que no está escrita en piedra, el 1 de junio. Sí, no lo descartamos y lo tenemos considerado entre los múltiples escenarios. Y quiero decir además, tenemos el respaldo del presidente. El presidente está consciente que esta es una fecha referencial, pero que si la evidencia sugiriera que la trayectoria del cambio temporal de los casos, es decir, la cantidad de casos que aparecen cada día, no se mantuvieran en una disminución como la que se predice, entonces podríamos tener que reconsiderar esa fecha. Yo coincido totalmente, porque me parece un plazo muy corto entre el pico y 20 días después volver a clases. Y esto quisiera que la población, su audiencia, lo tuviera ya en cuenta, que esto no está escrito en piedra. Es decir, esto no es una disposición administrativa, sino esto es ciencia. Esto requiere la reflexión científica que hacemos todos los días con base en la evidencia. Así pues, Esteban, no es una decisión administrativa, es una fecha referencial que no está escrita en piedra. Así es, Joaquín, precisamente qué bueno que muestras lo que acaba de decir el doctor el día de ayer, porque ratifica lo que te dije al principio. O sea, esta es una fecha provisional, vamos a decirle así. Pues mira, si tú recuerdas cuando se decretó el receso del 23 de marzo, sí, se habló de que iba a analizarse las condiciones para ver si se podía regresar o no el 20 de abril. Obviamente el resultado fue que había que prolongarlo, y la nueva fecha que nos pidió anunciar la autoridad sanitaria como referencia de regreso es el 1 de junio. Nosotros estamos preparados para regresar y también estaremos preparados para mantener la contingencia, porque tenemos, digamos que diferentes escenarios, Joaquín. Para uno, mantener el aprendizaje de las niñas y los niños es lo que más nos interesa, y dos, que salvemos el ciclo escolar en cualquiera de los escenarios. En cualquiera de los escenarios podría ser en alguno, Esteban, hablando de escenarios, ¿sí?, que se diera por terminado el ciclo escolar. No, eso no va a suceder. Nosotros vamos a mantener la postura de tener que al final de la emergencia haya un periodo presencial de ciclo escolar. Es muy importante porque la casa no sustituye a los maestros y a las maestras, que haya la relación entre alumnos y maestros para hacer todo el esfuerzo remedial para poder salvar el ciclo, aunque, Joaquín, ya llevamos 73% del ciclo avanzado. O sea, no estamos hablando de un ciclo que está empezando, sino que lo que tenemos que hacer es garantizar que el aprendizaje
esperado de los niños en esta parte final del ciclo se dé, y digamos la culminación debe de ser presencial, y estamos haciendo todo el esfuerzo porque así sea. Bueno, siempre y cuando sea posible sanitariamente que se llegue a esa asistencia de niños a la escuela, lo que yo te llamas clases presenciales. Sí, lo que pasa es que la salud es primero. Sí. El día de ayer me invitó el señor presidente a presentar los programas de la Secretaría de Aprende en Casa, y decía yo que la salud es primero y que pues todos queremos estar presentes para podernos dar el abrazo de regreso sin que falte nadie, ¿no? Entonces la salud es primero. Y una vez que la autoridad sanitaria, que es la que decide, nos diga adelante con las clases, regresaremos todos a clases a concluir el ciclo. Yo insisto, Esteban, que incluso la autoridad tiene el escenario de que esto no se pueda dar porque la curva se puede extender y vamos, el curso terminaría ¿cuándo? En julio, ¿no? Tenemos programado que termine el 17 de julio. Sí. Pues yo me parece que existe la posibilidad sanitaria, Esteban, no es que esté deseando contigo, de que pues se tenga que dar por terminado el ciclo en condiciones de distancia. No, eso no va a suceder. No queremos que termine el ciclo sin un periodo presencial con maestras y maestros, y por ello es que estamos manejando esta flexibilidad del calendario escolar, Joaquín, y también haciendo el esfuerzo del aprendizaje en casa. Pero como te comentaba, el aprendizaje en casa no sustituye a la escuela. Tenemos que tener a las maestras y a los maestros con los niños para evaluar su, digamos, rezago y poderlo suplantar en el periodo de presencia que quede al final. Nosotros pensamos que en el tiempo que resta presencial, que son 6 semanas, terminaremos perfectamente bien el curso con los aprendizajes esperados de todos los niños, y las maestras y los maestros además están muy conscientes de que ese esfuerzo es posible. Pero tú también estás convencido de que el 1 de junio no es una fecha inamovible. No es una fecha que nosotros determinemos, lo determina la autoridad sanitaria, Joaquín. Sí. Y como nos dieron esa fecha, nosotros estamos trabajando para ella, pero obviamente estamos, como estuvimos desde el principio, en toda la flexibilidad de que la salud es primero y que además por ley tenemos que responder a la autoridad sanitaria. Esas no son decisiones de la SEP, son decisiones de la autoridad sanitaria. Bien, ahora Esteban, estamos hablando de ¿cuántos niños, cuántos maestros volverían a clase ese 1 de junio? Pues estaríamos hablando fundamentalmente de educación básica, Joaquín, porque todo el sector educativo en su conjunto, si tú consideras a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, maestras, maestros, personal administrativo, sí, todos llegamos a los 40 millones de personas. No, pues. Nada más que en educación superior, de hecho, los cursos ya en muchas universidades han concluido. Ahorita lo que se está viendo es cómo se van a aplicar los exámenes, es el acuerdo que se está ahorita viendo. En media superior también hay mucha diversidad. Entonces, en educación básica, que incluye, como tú sabes, Joaquín, preescolar, primaria y secundaria, estamos hablando de 24 millones de alumnas y alumnos y alrededor de 1.200.000 maestros. No, pues estamos hablando de casi 26 millones de personas, que sería pues un contagio. Ahorita tengo un reporte de última hora aquí de la Organización Mundial de la Salud, donde están registrando rebrotes y una segunda ola de contagios debido al que se rompió antes el quédate en casa. Así es algo muy importante que
la autoridad sanitaria siempre está analizando, que es primero la salud, y que se confíe que cuando nos den la luz verde, digamos, todos sepamos que es porque se puede salir con toda confianza. Ahora, este virus, Joaquín, pues agarró a todo el mundo por sorpresa. Sin duda. No hay experiencia con él, está reaccionando de maneras que no lo tiene 100% registrado los sectores de salud. Entonces, lo que a nosotros nos queda, Joaquín, y tú puedes ayudar mucho en ello con la capacidad de comunicación que tienes, pues es como individuos, como familias, como sociedad, pues ser resilientes y buscar siempre tomar las decisiones con la mayor madurez posible, ¿no? Para que salgamos juntos de esto. Sí, porque el virus llegó para quedarse, Esteban. Sí, hasta que haya vacuna, ¿no? Cuando haya vacuna la cosa va a cambiar, pero es probable, Joaquín, que 3 años después surja algo nuevo, ¿no? O sea, es una condición que estamos viviendo que no nos garantiza la estabilidad sanitaria, el hecho de conquistar esta, pero son escalones y de lucha contra pues este tipo de fenómenos, que además si estudias la historia de la humanidad, pues el gran salto contra la enfermedad fue el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Antes casi de cualquier cosa se moría la gente. Entonces tenemos que tener confianza como sociedad que vamos a salir adelante de esto, pero también conciencia de que pues tenemos todos que cuidarnos a todos, que las medidas de higiene son bien importantes y que hay que concentrarnos en eso y en quedarnos en casa. Oye, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, es una gran etapa esta de la educación a distancia, ¿no? Digo, como una posibilidad para el día de mañana, perfeccionarla, mejorarla, ver cómo se ajusta, porque esto no va a ser igual que era antes cuando termine, ¿eh? Sí, Joaquín, mira, nosotros en Aprende en Casa dijimos, en primer lugar, ¿qué hacemos para que las grandes desigualdades que hay en el país no limiten el aprendizaje de todas las niñas y los niños, que no se quede nadie rezagado? Entonces decidimos, lo primero es basarnos en los libros de texto gratuito, que lo tienen el 100% de niñas y niños, y que tienen los aprendizajes esperados de cada uno de los grados escolares. Todos están estudiando ahí, las maestras y los maestros les dejaron sus tareas de ahí. Cuando tienen capacidad de comunicación con ellos, los están orientando, que son muchísimos. Los que no tienen capacidad les han dejado la tarea, incluso les dejan recados de diversas formas. Y esa es la base, digamos, del aprendizaje en este momento. Después viene la televisión. Estamos metiendo todos los contenidos de los planes y programas en cápsulas informativas bastante dinámicas. Ojalá puedas ver algunas. No, ya he visto. Están bien hechas, están divertidas, están ágiles y nos ayudan mucho en Aprende en Casa. Luego tenemos para las zonas indígenas que no llegan la señal de televisión, la radio, que nos está ayudando. Para las zonas marginadas de CONAFE, que esas sí son las zonas más, digamos, remotas del país, cuadernillos que están repartiendo voluntarios en todas estas comunidades. Y está el Internet. El Internet, en las cifras, digamos, oficiales, las encuestas de INEGI, y lo que se maneja es que el acceso a Internet es de alrededor del 25-30% de los alumnos, pero esa es la cifra, digamos, de estadística. Lo que hemos descubierto es que con el teléfono celular, que también obviamente es inteligente y tiene Internet, muchísimos niños y niñas y maestras y maestros han estado en contacto aprendiendo en casa. Entonces, ha crecido el número de una manera muy importante. El día de ayer hicimos una capacitación precisamente para ayudar a maestras y maestros en herramientas digitales, porque nos han ayudado mucho Google, por ejemplo, Microsoft,
la Fundación Slim, que tiene muchas cosas muy importantes, y Google ofreció un curso el día de ayer. Se inscribieron 400,000 maestros y maestras, Joaquín, y 100,000 padres de familia y madres de familia. O sea, fue un taller que empezó con 500,000 personas. Entonces eso también te demuestra no solo la potencialidad, sino el interés en poder participar de ello, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto que el día de ayer en la mañana el señor presidente dijo como uno de los programas prioritarios que va a mantener y que ya le está invirtiendo 10,000 millones de pesos Internet para todos, ¿no? Entonces, sí vamos hacia allá, y lo importante es que llegue al último rincón de México, a la última comunidad, al niño más pobre, que le llegue a todo mundo, porque entonces sí es una revolución educativa, ya que los contenidos, Joaquín, pues son maravillosos, hay de todo en la red realmente. Ahora, esto es una herramienta, esto no suplanta a la maestra y al maestro. Lo que se ha demostrado precisamente en este retiro es que la maestra y el maestro son imprescindibles. Entonces, es una nueva forma de enseñar, y sin duda, como tú dices, pues dentro de toda la crisis, dentro de toda la tragedia social, económica, de salud, también estamos aprendiendo, y seguramente vamos a regresar a clases con un avance muy importante en educación a distancia. Bien, querido Esteban, pues yo te aprecio mucho que en estos momentos me hayas contestado el teléfono. Seguiremos en contacto y pues adelante, porque esto todavía no vemos nada de lo que vamos a ver, ¿sí, Esteban? Y mantengámonos en contacto. Te mando un abrazo, pero eso sí que sea virtual. Venga, yo también. Que estés muy bien, Esteban. Buenas tardes, Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, reconociendo que la fecha del 1 de junio la fijó pues la autoridad sanitaria, pero que es reconociendo también lo que dijo ayer aquí el doctor López-Gatell, que la fecha 1 de junio es referencial. Y me quedo con la frase del doctor López-Gatell: no está escrita en piedra. Y el presidente lo sabe y se puede modificar. No es una fecha ejecutiva, es una fecha referencial.